Bueno, nuevamente, feliz tarde para todos, para todas. Espero que esta corta semana haya sido muy beneficioso también, que también hemos de alguna manera descansado, compartido con nuestros estudiantes y para quienes son quizás nuevos y nuevas, este es un espacio de desarrollo profesional continuo denominado Café con Marca. Nos acompañamos y es básicamente espacios para compartir en torno a experiencias, proyectos de investigación o solamente también dialogar, conocernos y reconocernos en las diferentes esquemas de quizás no solamente de enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera, también es un espacio para conocer a nuestros colegas de multilingüe y dentro de la sección de servicios. En este marco de cafés nos acompañamos nuestras cafecistas slash talleristas. Luz Estela, Estelita y Sandra Marcela nos han estado compartiendo una serie de 4 cafés que lo han unido mucho al proceso de cómo también se desarrolla el mismo café en torno a lo que es PIFLE Inglés, el Programa Institucional de Formación en Lengua Extranjera para inglés. Y ya hemos abordado 2 sesiones puntualmente. Esta sería la tercera, que va muy de la mano con lo que entendemos dentro del proceso de evaluación para el aprendizaje en PIF. Entonces, les cedo la palabra y no sin antes agradecerle a nuestras cafecistas Marce y Estela. Mil gracias. Mil gracias a todos y a todas también por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, Gracias. bienvenidos y bienvenidas a este nuestro tercer encuentro de los 4 encuentros que les estaba contando nuestro compañero Cristian. Hemos estado compartiendo con ustedes. Mi compañera Sandra y yo lo hemos hecho con toda la responsabilidad, obviamente, que conlleva estos talleres y con todo el cariño, porque hace también parte de este proceso que nosotros tenemos como maestras. Entonces les estamos hablando desde ahí, desde lo que nosotros hacemos como maestras y cómo obviamente enfocamos estos temas del programa. Como les contó Cristian, nosotros tuvimos ya 2 encuentros, este es nuestro tercer encuentro. En el primer encuentro abordamos lo que eran sembrando las semillas para estos compañeros que no nos pudieron acompañar ese día, sembrando las semillas, donde hablamos de los principios teóricos y legales del programa, porque era importante obviamente tener ese conocimiento previo. Despulpando los granos pifla, que lo hicimos la semana pasada de manera presencial, hicimos un despulpe de todo lo que son estos principios metodológicos, el TBLT y el EGAP, y hoy tenemos entonces tostando los granos de pifle. Ese es nuestro encuentro del día de hoy y obviamente los queremos invitar para que nos acompañen del próximo viernes a nuestro encuentro final, que es disfrutando el aroma pifle. Entonces también vamos a tener ese encuentro en el auditorio de extensión a las 2 de la tarde. Muy cordialmente invitados a quienes nos van a acompañar ese día. Tendremos no solamente ese compartir entre nosotros, cómo lo hacemos, cómo estamos generando estos procesos de enseñanza-aprendizaje en el programa, sino también que tendremos sorpresitas, ¿cierto, Sandra? Cristian, tenemos bastantes Claro que sorpresitas. sí. Entonces, muy, muy cordialmente invitados para que aquellos que nos puedan acompañar estén ese día. ¿Por qué tostando los granos de pifle? ¿Y por qué estarán ustedes? ¿Por qué este proceso los 4 los llevaron en esa dirección de las semillas de los granos de pifle, las semillas, tostando todo este proceso del café? Resulta que cuando el caficultor toma el grano, le hace un tostado, que es el que ya nosotros luego consumimos. Pero ese tostado lleva 4 procesos. Esos procesos son el inicial, que es el claro, que es el grano, realmente el primer granito que él saca, donde el café, el granito, el café es bastante ácido,
tiene demasiada cafeína. Y para él quitarle esta cafeína y este ácido, sigue su proceso de tostado, de tueste, que es ya un proceso medio, que es el café americano que le encanta, a Cristian le encanta ese café americano, así, todo como un saborcito, aún un poquitico ácido, pero con un saborcito ya no tan ácido como el primero. Luego viene el tercer proceso, que es el medio oscuro, a los que les gusta es el café francés, que es donde ya está obviamente más tostadito, ya la textura es diferente, mire que el grano se ve diferente, ya es un sabor más chocolatadito, no tan ácido, más chocolatadito. Y el último ya viene ese oscuro, que es el café italiano, donde ya tiene una mayor textura, donde ya no tiene ese ácido del café y ya es más un sabor a chocolate. Entonces, como pueden ver, este proceso del tostado del café son cuatro procesos que donde necesitan tiempo, es un tiempo obviamente que se debe tomar el caficultor y donde este tostado no solamente cambia el aroma, sino también la apariencia y el sabor. Entre más se tueste entre más se tueste el café, más obviamente se va extrayendo esa cafeína y ese ácido del café. Nosotros quisimos hacer este símil con el programa PIFLE. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros también tenemos cuatro momentos que son un proceso que iniciamos desde el primer encuentro con nuestros estudiantes hasta el final. Y cuatro procesos que llevan tiempo, que llevan cambio, donde nuestros estudiantes generan no solo esos cambios a nivel de la lengua, sino también a nivel social, a nivel de sus emociones. Entonces, por eso nosotros quisimos llamar nuestros talleres, darles estos nombres. Como pueden ver entonces, cuatro momentos de tostado, cuatro momentos que también nosotros vivimos en este proceso de evaluación. Listo, entonces ahora los quiero dejar. Antes de empezar entonces con estos cuatro momentos que son las tareas comunicativas, el taller EGAP, el examen final y los portafolios, que hoy nos acompaña ya llegó nuestro compañero Edgar Picón. No Nuestro sé si invitado estrella. Yo creo que sí, creo que está bajo el nombre, mi nombre, Cristian Correa, pero no estoy seguro. eres tú. Da tres Profe, golpecitos. Cuéntanos. Sí, es él. prof- profe Edgar, qué pena. Lo que sucede es que hay alguna configuración aquí con Zoom que está tomando mi nombre cuando ingresan Ujú. como invitados. Si fuese usted quien acaba de ingresar, lo agradeceríamos. Y nos cuenta. Exacto. Entre tanto, yo creo que podemos ahí Parece avanzar. que no. Listo. Ok, Entonces, Edgar nos va a hablar de los portafolios. Entonces, ahora vamos a hacer una actividad interactiva. Compañera Sandra les va a explicar de qué se trata. claro que sí, gracias, profe Luz. Bueno, vamos a hacer una actividad muy sencilla, una dinámica, para que iniciemos con todo este trabajo de estos cuatro momentos en nuestros cursos. Vamos a hacer entonces un ahorcadito, un handbag. Entonces, permítanme, les comparto la pantalla. Tenemos cuatro términos, cuatro palabras claves. Esas palabras claves han sido tomadas de todos estos momentos, todos estos encuentros que hemos tenido a la fecha. Les comparto el audio también. ¿Listo? Vamos a escuchar entonces una definición. Cada una de las palabras que vamos a tratar de identificar tiene una definición. La definición la vamos a escuchar en inglés y vamos a tratar de ir identificando cuáles son esas letras que conforman ese término clave. Vamos a iniciar entonces con el primero. Vamos a escuchar la definición. This theory emphasizes the dynamic interaction among personal experiences, their behavior, and their environments. Vamos a volver a escuchar. This theory emphasizes the dynamic interaction among personal experiences, their behavior, and their environments. Listo, entonces pueden activar sus micrófonos y me pueden ir diciendo letras.
para ir completando los espacios que tenemos acá. Let's try with A. Emphasize. A. Oops. Oh my lord. My gosh. Vamos a A escuchar. is not in the word. Eso está muy Ah. difícil. Ah, no. Escuchemos la definición nuevamente. This theory emphasizes the dynamic interaction among personal experiences, their behavior, and their environments. Let's bob into Son- S. ¿Son solo dos palabras, Miss Estela? Dos palabras. Let's continue, please, with the T. Him. Yeah. Oh my gosh. Oh my God. Listen again. Oh. Oh, good. Good guess. Otra letra. This theory emphasizes the dynamic interaction among personal experiences, their behavior, and their environments. Sí. Yes, La C. La C. Okay, sí. Please, K. Yes, sociocognitive. Okay, so let's go with Ready? I. K. Okay. ¿Me puede decir la palabra? Can I say the word? Sociocognitive. Sociocognitive. Okay, that's right. Yeah. This is the sociocognitive theory, no? Uh-huh, that's right. Theory. Sandra, I asked for the T. Oh my God. Okay. R E A Y. Ahí. Good guess. Vamos para. It is one of the aspects that let students to develop a communicative task. Okay, vamos a escuchar nuevamente. It is one of the aspects that let students to develop a communicative task. If you get it right away, feel free to type it in the chat too. Ujú. Vamos con la primera letra. I. Mm, Repeat the audio, please. A. It is one of the aspects that let students to develop a communicative task. A. You say A? Sure? Yes. A. L. P. Sandra. P. You say P, okay. Any other? Let's jump into E. T. T. P. Competent. Okay, that's right. Negative. Very That's good. right. Let's put it there. Competent. Vamos para la tercera. Skills allow students to perform specific tasks. Skills allow students to perform specific tasks. Let's try with A this time. A? You say A? Oh, the Yes. sound. Skills allow students to perform specific tasks. Yes. First letter? A. You say said. A? Yes, Professor. A. No. Oh. Can you play this again, please? Repeat again, please. Skills allow students to perform specific tasks. Any guess? Let's move into I, perhaps. I.
skills allow students to perform specific tasks. What about B? B, B. B from basic, for example. B from basic. basic. You got it? No. Oh my Lord. Any S. other? S. Yes. Skills. Yeah. And we are missing skills. Okay, and the last one. Basis of starting point of the program. Basis of starting point of the program. Let me give you a clue. Basis of starting point of the program. I. Why? No. I. I. Oh. Any Oh. other? Which one? Oh. Principal. Oh. Oh. But it's the one you said. And you said? Principal. That's right. You guys are on fire. You got it very quickly. Yeah, Principles. but it's by deduction. Entonces tenemos teoría sociocognitiva, principios, habilidades. 4 términos importantes de nuestro programa. Bien, vamos a continuar entonces con los 4 aspectos que nos convocan el día de hoy. Bueno, ya está por acá nuestro compañero Edgar Picón. Le damos la bienvenida de antemano. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, Gracias. hablábamos de 4 momentos, ¿no? 4 momentos, procesos de evaluación en el programa. Y vamos a darle entonces inicio a las tareas comunicativas. Listo, tenemos entonces una pregunta. ¿Cuál es la finalidad de una tarea comunicativa? Vamos a abordar la tarea o las tareas comunicativas, todos los niveles, del primero al quinto y todas las unidades, se desarrollan una tarea comunicativa. Y como nos decía la profe Luz ahora, esa tarea comunicativa la desarrollamos desde el inicio, desde el primer día que iniciamos una unidad, iniciamos ese trabajo con los estudiantes. Pero el día de hoy no la vamos a abordar desde esas etapas o esos ciclos, lo que hacemos en el pre, en el during, en el post. No, vamos a abordar esas tareas comunicativas desde su finalidad. Entonces, tenemos acá 4 imágenes. Tenemos la imagen número 1, tenemos la imagen número 2, la imagen número 3, la imagen número 4. De esas 4 imágenes vamos a identificar, me van a indicar cuál es el número de la imagen que corresponde al concepto de tarea comunicativa. ¿Cuál es esa imagen entre la 1, 2, 3 y 4 que nos indica, esta es una tarea comunicativa? Hay muchas tareas comunicativas, ¿cierto? Pero hay una imagen que nos está indicando una de esas tantas que hay en el programa. ¿Cuál podría ser? Así que pueden tomar un poco de tiempo para pensar, reflexionar, analizar y pueden escribirla en el chat o también tienen toda la libertad para mencionarlo activando su micrófono. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuál es esa imagen, esa foto que nos indica la tarea comunicativa? I would say number 2. Number 2.
Ok, es correcto, Anderson. ¿Por qué crees? Es correcto, sí. ¿Y por qué decidiste que es esa imagen? Ah, bueno, la 3 y la uno la descarté por ser Mm, preguntas en el salón de clase o participación en clase. Entonces ujú, me inferí que no es una tarea comunicativa que se esté realizando. Bueno, no necesariamente, pues. ujú. En la 4 aparece el estudiante con su laptop ahí pensando que podía hacerlo quizás o difícilmente, mientras que en la 2 ya lo veo que está en su performance y pues me ha impedido que está realizando la tarea comunicativa. Exacto. Entonces hacen lo correcto. La imagen que apunta a una tarea comunicativa cualquiera es la número 2. Tenemos entonces una persona, en este caso sería el estudiante, haciendo uso de un medio tecnológico. Puede estar grabando un video, puede estar haciendo un podcast, que es una de las actividades que los estudiantes desarrollan. Listo. Nos quedan tres imágenes, la 4, la 3 y la uno. Una de esas imágenes me van a indicar cuál es la imagen que representa los agentes que desarrollan esa finalidad o que desarrollan esa tarea comunicativa. ¿Cuáles son esos agentes que participan? ¿Cuál es la imagen que correspondería? Nos queda la imagen 4, 3 y la imagen 1. ¿Quiénes son esos agentes? Eh, creería Anderson. yo que es la número 4. La número 4 no es No. la número 4. My goodness, I'm sorry. Yo me voy con la número 1. Tú te vas con la número 1. Tampoco, Juan. Es la número 3. ¿Cierto? ¿Por qué la número 3? Vamos a hacer una lectura de esta imagen, que a veces ese es uno de los ejercicios que le pedimos a los estudiantes, leamos las imágenes. ¿Por qué la número 3? Tenemos la figura del profesor, es uno de los agentes, y tenemos el estudiante y uno de los medios. Sabemos que en el desarrollo de una tarea comunicativa hay unos participantes y hay un contexto. En esta imagen tenemos el contexto que es el aula de clase y tenemos el profe y tenemos el estudiante. ¿Listo? Estos son los agentes que participan en esa finalidad de la tarea comunicativa. Pero nos quedan entonces otras dos imágenes. Nos queda la imagen 4 y la imagen 1, ¿cierto? Estas dos imágenes nos representan esa finalidad de la tarea comunicativa. Vamos a leer la imagen número 4 y nos dice, Anderson nos decía, bueno, es un estudiante, tiene el PC, está pensando, está tomando nota y en la burbuja nos dice, I can do it, I can barely do it, I can do it accurately, I cannot definitely do it. ¿Cierto? Y la otra imagen nos dice, you did it great, congrats, I'm here if you need help. Together is better. Estas dos imágenes nos están representando esa finalidad de esa tarea comunicativa. ¿Qué palabra clave o palabras claves asociarían con esta imagen, la número 4, y la imagen número 1? ¿Qué tipo de evaluación sería esta y qué tipo de evaluación sería esta? Que ese tipo de evaluación sería la finalidad de la tarea comunicativa. ¿Qué palabra clave asociarían entonces con la imagen número 4? ¿Qué tipo de evaluación? Un self-assessment. Muy bien, un self-assessment. ¿Cómo lo llamaríamos entonces en español? Autoevaluación. Una autoevaluación. ¿Listo? Entonces, esa es una finalidad, autoevaluación. ¿Y esta, qué tipo de evaluación la llamaríamos? ¿O con qué evaluación la llamaríamos o la asociaríamos? Marce, disculpa, creo que tu cursor no se logra ver. Te refieres a la número 1, A la ¿cierto? número 1, Sí. la número 1.
Ahora sí, súper. Ahora sí. Gracias, Luz. Tenemos la autoevaluación y ¿esta qué tipo de evaluación? La figura 1, ¿qué tipo de evaluación sería? Together is better. You did it great. Congrats. I'm here if you need help. ¿Cómo llamaríamos esta evaluación? Formativa. Ambas son formativas. Si esta es autoevaluación, la número 4, ¿qué podríamos decir? Heteroevaluación. Heteroevaluación, no. Coevaluación. Exacto, tenemos la autoevaluación, figura número 4, y la número 1 sería la coevaluación. Listo. Tenemos entonces, Margaret nos dice collaborative work and coevaluation. Exacto, sería súper si pudiésemos quizás ahondar un poquito. ¿Por qué hace la figura número 4 autoevaluación y la figura número 1 coevaluación? ¿Qué piensan ustedes, colegas? Creo, ¿quién fue? ¿Quién comentó que era autoevaluación en la primera? Fuimos dos, profe. Yo fui una de las Fueron que dos. comenté. Vale. Sí, Marta y Blanquita. Bueno, en la primera, yo pienso, o pues deduje que era autoevaluación porque primero la imagen denota que el estudiante está realizando un proceso de reflexión sobre, digamos, lo que él ha realizado, las dificultades que él pudo o no tener para el desarrollo de la tarea, si puede hacerlo, si no puede hacerlo, ¿sí? Es decir, está haciendo todo un proceso de análisis alrededor de las, digamos, de las actividades que realizó para el desarrollo de la tarea. Y digamos que la imagen representa también pues un proceso de pensamiento, la posición que él tiene en la imagen, pues de estar pensando, analizando. Entonces, ese digamos es como el proceso o el ciclo que los estudiantes pueden llevar a cabo cuando se les solicita que hagan un proceso de autoevaluación, si lo hice, no lo hice, cómo lo hice, me sentí bien, me sentí mal, ¿sí? Me faltó esto, no comprendí esto. Entonces es un proceso bastante interesante que los estudiantes pues llevan a cabo, digamos, con el tema de la autoevaluación y la autorreflexión, si el término lo permite, me excusan si lo dije de manera incorrecta, la autorreflexión que ellos hacen sobre, digamos, el desarrollo de la tarea como tal. Gracias, Marta. Sí, es un proceso y que ese proceso no se hace en un solo momento, es un proceso que inicia desde que se hace apertura a una unidad, a un contenido, desde el inicio hasta el producto final, el estudiante debe hacer ese análisis, esa reflexión, qué está entendiendo, qué no está entendiendo, qué información le falta, qué elementos son necesarios para que él pueda tener un producto final exitoso. La última imagen, la imagen 1, ¿cierto? Porque es coevaluación. ¿Algún aporte? Gracias, Luz. Anders. Se alimenta o se retroalimenta por los mismos compañeros. Exacto, que es de carácter formativo, es constante, ¿cierto? Tanto entre los mismos estudiantes como con el profe. Siempre estamos haciendo un apoyo mutuo en el desarrollo de cualquiera de las actividades o tareas del curso. ¿Listo? ¿Qué nos falta ahora? Tenemos entonces en esta imagen varias acciones, unos verbos. ¿Listo? Van a buscar entre esos verbos el verbo que acompaña la finalidad. Entonces, la finalidad de una tarea comunicativa es enseñar, es dialogar, es analizar, es transferir, es promover, es ejecutar, es compartir, es aportar, es crear, es conducir, es transmitir. ¿Cuál es el verbo?
que mejor se acomoda a la finalidad de una tarea comunicativa? ¿Algún guess? Any guess? Bueno, yo quisiera decir algo. Paula. Hay algunas que me resuenan, pero si tengo que escoger una, sería crear. Bueno, tú dices crear. Anderson, ¿cuál dices tú? Transmitir. Transmitir. Sí, por ser, digamos, tener una estrecha relación con comunicar, ser una tarea comunicativa. Ambas Ok. pueden ser Ajá. sinónimos. Ok, Marta nos dice poner en práctica y Margaret nos dice lead. Yo dialogar. Tú dices dialogar. 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 Bueno, ¿alguien más dice? También Ajá. compartir. Compartir. Claro. Bueno, voy a decir cuál es el correcto para continuar entonces en este proceso. La finalidad de una tarea comunicativa es promover en el estudiante una autoevaluación y una coevaluación. ¿Ves? Entonces el verbo correcto es promover. ¿Ves? Eso es lo que buscamos en el desarrollo de las tareas comunicativas, promover en el estudiante la autoevaluación y la coevaluación. ¿Ves? Vamos a continuar entonces, le doy la palabra a mi compañera Luz para seguir con nuestro siguiente elemento. Lucecita, tienes el micrófono. Hola. Sí, exacto. Ok, ya. Ahí lo siguiente, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, compañeros. De todas maneras, los verbos que ustedes mencionaron ahora también hacen parte de ese proceso. Pero Sandra les decía cuál era el verbo que apunta a la finalidad de la tarea. Listo. Entonces, para que no digan, ve, pero ¿por qué entonces no estaba el de compartir, el de crear? Sí, porque también se crea una tarea comunicativa. Pero entonces el verbo, no sé, compañera, pues pienso que era bueno que decirles de que todos obviamente se incluyen, pero sí había un verbo específico para la finalidad de la tarea. Vamos entonces ahorita con el taller EGAP. Como bien sabemos todos, ¿sí? En la semana 8 o 10, los estudiantes deben realizar este taller EGAP. Y todos nosotros somos, oh, ya viene el taller EGAP, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque esperamos es hasta ese momento. Algo que no debemos hacer, no lo vamos a volver a hacer, porque como nos estaba hablando ahorita Sandra y hemos estado hablando de esta evaluación, nosotros debemos ir incluyendo dentro de nuestras actividades, dentro de nuestra dinámica de clase, todos esos aspectos académicos en el proceso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese propósito? Así como la tarea comunicativa tiene también un propósito, el EGAP también tiene un propósito. Aquí yo les hice este acróstico con la palabrita EGAP. ¿Por qué? Miren. La E la coloqué como la evaluación. Claro, es un taller de evaluación, es un taller que evalúa. ¿Pero qué evalúa? Él aborda todos esos elementos esenciales de los textos. Textos que nosotros hemos ido trabajando con los estudiantes desde el inicio de la primera clase. Nosotros les decimos, para ustedes realizar la tarea final, deben hacer una descripción de ustedes. Entonces, los chicos, ¿qué tienen que hacer? Un texto descriptivo, donde ellos hablan de su familia, pero somos nosotros como maestros quienes debemos ayudar y apoyar en esa relación, en ese andamiaje que vamos creando con las habilidades académicas, con las
obviamente las lingüísticas y con todo lo que hace parte de este proceso. Entonces el EGAP lo que hace es eso, ¿cierto? Aborda esos elementos esenciales del texto, porque el estudiante necesita producir textos. Al estudiante hay que llevarlo a que él haga esa producción de textos que va a necesitar para su vida académica, que él sepa cómo redactar un texto, cómo hacer un ensayo, cómo realizar un monólogo. Al él hacer su presentación, está haciendo un monólogo. Entonces nosotros como maestros les vamos indicando todo ese paso a paso de cómo irlo haciendo. Para eso es el taller EGAP, una de las finalidades del taller EGAP. ¿Por qué también ese EGAP hace parte de este proceso evaluativo dentro del programa? Si bien el programa nos permite nosotros hacerlo de manera individual o grupal, yo prefiero hacerlo en grupo, yo lo hago en grupo. Ahora me gustaría que ustedes me contaran un poquito cómo lo hacen, si de manera individual o de manera grupal. Nos pueden escribir en el chat. A ver, ¿cómo les gusta más realizarlo a ustedes? Si queremos ser coherentes con la teoría sociocognitiva, que es en la que se apoya el programa, donde nos dice que el conocimiento es individual, pero también es grupal, es ahí donde nosotros realmente, donde el estudiante empieza a adquirir todos esos conocimientos de la lengua a nivel de grupo, ¿cierto? Es ahí donde se va construyendo ese conocimiento. Es donde nosotros vamos, miren ahorita en la actividad que nos tenía Sandra, together is better. Claro, cuando estamos con nosotros, cuando estamos en ese trabajo con el otro, entonces es donde empezamos a hacer ese proceso de andamiaje del conocimiento, de fortalecimiento de competencias y de las habilidades. Y obviamente si nosotros como maestros estamos haciendo ese proceso, recuerden, desde el principio, desde el primer encuentro que nosotros tenemos con nuestros estudiantes, lo debemos hacer. Nosotros no debemos esperar hasta el momento del taller. Viene el taller EGAP, entonces voy a mostrar, que es un texto. No. Desde nuestro primer encuentro con los estudiantes, nosotros les vamos a decir, vamos a trabajar en este curso, porque recuerden que cada curso tiene una finalidad. En el primer curso nosotros vamos a hacer un texto descriptivo, porque tú te vas a describir y vas a describir a tu familia. Entonces yo como maestro voy a tener claro a dónde quiero llevar a mis estudiantes, qué habilidades de estudio quiero potenciar en mis estudiantes. En ese andamiaje entonces, en este trabajo que se está haciendo con el taller EGAP, en la evaluación que se hace con el taller EGAP, si nosotros estamos fortaleciendo todas estas competencias en el estudiante, si nosotros lo estamos direccionando y le estamos diciendo, ok, de esta manera es como lo podemos hacer, de esta manera es como lo podemos crear. Entonces ahí le estamos también dando apertura a la autonomía, pero una autonomía vista desde ese proceso de que él potencie, obviamente, todas sus habilidades. ¿Cuáles habilidades? Las habilidades sociales, las habilidades lingüísticas. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a desligar esa parte lingüística dentro del proceso. Él también necesita esas habilidades lingüísticas, también como necesita estas habilidades académicas y esas habilidades sociales. El trabajo en grupo es importante, el que aprenda a manejar sus emociones, el que él sepa cómo desde su vida personal lleve a cabo, pueda procesar la información, pueda leer un texto de diferente campo, de diferente asignatura, pueda hacer un ensayo, pueda hacer un resumen. Entonces es importante también llevarlos a ellos a que crean esa propia autonomía dentro de su proceso de aprendizaje. Porque el EGAP es un proceso. Ya les está diciendo también mi compañera Sandra, es desde el inicio. Esto no lo vamos a dejar ni en el momento del EGAP ni al final. No, nosotros debemos ir articulando tanto la parte lingüística como esta parte académica con nuestros estudiantes, porque es un proceso sistemático, y el proceso sistemático me permite a mí es eso, crear obviamente, conocer esos nuevos componentes académicos, tener ese acceso a la información. Yo como estudiante, ¿cómo puedo seleccionar la información? ¿Qué textos debo leer? Porque el estudiante necesita eso, o sea, ser mucho más consciente de su proceso de aprendizaje, planificarlo de una manera diferente,
tomar decisiones al momento de elegir qué texto leer, cómo leerlo, cómo organizarlo, cómo identificar qué es un texto narrativo, qué es un texto descriptivo, qué lo hace diferente al uno del otro. Entonces, ese es el propósito del taller ECAP, llevar a los estudiantes a que tengan un proceso de aprendizaje mucho más planificado, mucho más consciente, que puedan elaborar sus tareas de una manera auténtica y lo que hablábamos ahorita, hacer esa autoevaluación. Por eso hay una rúbrica. La rúbrica le permite a él hacer esa autoevaluación para él saber dónde generar cambios, qué otras habilidades necesita potenciar. Yo como maestro también, dónde le puedo ayudar. Entonces, ese es el taller ECAP. El taller ECAP no está descontextualizado, no está como ahí, digamos, interrumpiendo ese proceso que el cual yo traía al estudiante, es que ya llegue, vamos a realizar el taller ECAP y cómo lo abordo, no. Desde el principio de nuestras clases vamos a empezar a iniciar y a potenciar esas habilidades de estudio en los estudiantes. ¿Cómo tomas nota? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer un resumen? ¿Cómo vas a identificar los diferentes tipos de texto? Entonces, de verdad que los invito y las invito para que cuando hagamos esa planificación de nuestras actividades en los diferentes cursos, a revisar ese material que el cual yo voy a utilizar con mis estudiantes, también estemos ahí implícitamente o explícitamente potenciando esas habilidades de estudio en nuestros estudiantes. Entonces, es eso. Para el estudiante, el ECAP es para apropiarse en su propio proceso de aprendizaje y nosotros como maestros ayudarles en ese proceso, ayudarles para que ellos obviamente potencien entonces esas habilidades de estudio y esas competencias comunicativas. Cuéntenme, a ver, aquí entonces, ¿cómo hacían el ECAP? ¿Quién escribió por acá? Yo pido la palabra. Individual. Ok. Juan Montoya nos dice que individual. Juan, ¿por qué lo haces de Sí, manera individual? Cuéntanos un poquitico. no ¿Por qué te individual, gusta no. más de manera individual? No, yo no hago eso. Ay, Juan, aquí dice en el chat, te leí mal. Sí, Ay, sí, no. perdón. A ver, lo leí mal entonces. Ay, así es, profe Margaret. Ay, perdón, profe Margaret. Leí mal, discúlpame, Juan. Juan, No, no, bueno, ya tranquilo. que estás con el micrófono abierto, ¿a ti cómo te gusta hacerlo? Bueno, ve, eh, el comentario es más desde la didáctica de este semestre. Eh, Empecé unos cursos y ya los terminé en enfermería, ciencias exactas y naturales y derecho. Y la tarea que me encomendó la jefe Astrid era con el taller EGAP incorporar un elemento de la parte académica específica de cada facultad. Me explico. Tenía que ser el taller EGAP de los estudiantes de astronomía, física, matemática, relacionada con lo que ellos estudian. Con los estudiantes de enfermería, el taller EGAP tenía que ser algún tema de enfermería. Y con los estudiantes de derecho tenía que ser un tema de derecho. A mí me dio cierto temor porque volvió a revivirse ese fantasma de los 80s y de los 70s, en donde los profes de inglés teníamos que ser enfermeros, astrónomos, médicos, tenemos que saber de todos los temas, pero en inglés, ¿cierto? Entonces lo que hice fue lo siguiente. Con los estudiantes de la Facultad de Enfermería, diseñé dos talleres, uno escrito y uno de producción oral. Y ambos tenían que estar relacionados, pero tenían que contarme un tema acerca de la enfermería contado para una persona que no era enfermero, como yo, que soy profesor de inglés. Lo mismo para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, para quienes estudiaban astronomía tenían que escoger un tema, fuera los cuásares o los exoplanetas o la física cuántica, contada para una persona que no iba a ser astrónomo, físico cuántico o matemático como yo, que era profesor de inglés, y lo mismo con los estudiantes de derecho. Ellos tenían que contarme un tema específicamente de derecho, perdón, para un estudiante que no era, para una persona que no era abogada como yo, que soy un profesor de inglés.
Eh, Maravilla. Juan, eso, dale. discúlpame que te interrumpa, pero ahorita escuchándote, ¿qué tal si tú nos invitas y nos cuentas Al cómo café te de fue una. en ese? Claro, y hacemos un café, nos cuentas cómo fue a mí me encantaría, te juro que Ah, eso es de bueno. primeras, para que me Ah, bueno. digas cómo lo articulaste, porque es eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, que no se quede simplemente Bueno, como que lo listo. estás haciendo y cuéntanos cómo fue ese proceso y ese resultado, que es lo que nosotros obviamente podría. nos interesa. Ahí te voy a dejar entonces ya comprometido. Te voy a dejar comprometido porque me parece muy interesante nosotros saber cómo se hizo esa articulación de esas habilidades académicas con este proceso Sí, lingüístico sí, de los sí, estudiantes. Juan, comprometido. Y me disculpas que dale. te interrumpa, pero yo creo, Cristian, ¿tú qué dices? Yo creo que sí, lo podemos abrir como en un espacio de diálogo, porque está bastante interesante y nos gustaría como escucharte. Sí, precisamente Ujú. este es el propósito de estos cafés, que podamos Exactamente. nutrirnos de ideas, de Exacto. experiencias, Ujú. compartirnos, también realimentarnos. Así que Juan, de hecho, ya nos va a compartir en un próximo café, así que será un Ay, café Dios. doble, pero es que a mí Sí, siempre me gustan los americanos dobles. ya Ah, queda para el otro wow. año. Listo, no puede ser para el otro año, puede ser la otra semana, igual estamos hasta el 20. No, Entonces, porque tengo un café que es sobre inteligencia artificial y ay, estoy que viendo también ahí mucho sobre estaré. eso, sí, entonces no, Pero Juan, no me da discúlpanos para el de otro. verdad que te hayamos interrumpido, pero yo siento que sí es importante que nos hables todo ese proceso, cómo hiciste ese andamiaje de unir esa parte académica con la No, parte eso, lingüística. pues Es genial. recuerden que abrir camino es muy complejo, abrir Exacto, trocha es difícil. exacto. Entonces lo que yo hice fue y me senté y diseñé un taller largo que los estudiantes van presentándome cada semana. Un taller donde trata de trabajar diferentes aspectos del idioma, como la lectura, la pronunciación, el vocabulario, la investigación, el trabajo en equipo. Y ya cuando todo eso está listo, entonces sigue la segunda parte del EGAP, que es la exposición. La exposición podía ser presencial o si eran cursos virtuales, pues podía ser virtual o si el estudiante no podía porque estaba trabajando y no les daban permiso, lo que fuera, podía hacer una grabación en video. Aprendí mucho No porque me los imagino. estudiantes, yo a veces le decía, hermano, aquí en esta parte usted me está hablando de los exoplanetas como si yo fuera un físico y yo no entiendo. Entonces Ujú. tenés que coger ese párrafo y lo vas a volver a leer, lo vas a volver a reescribir para contárselo a un profe de inglés. Es que yo no sé nada de exoplanetas. Yo sé que un exoplaneta es una cosa muy lejana que Ujú. ustedes están buscando a ver si hay agua y nos vamos, pero de ahí no sé más. Entonces me haces el favor y me contás Claro. qué es la gravitación, qué es la refracción, qué son las señales radiomatemáticas de un cuásar. Wow, Yo más o no, menos todos esos entiendo las términos. cosas, pero me contás, te Ajá. volví a leer, volví a reescribir, utiliza estas estrategias, hasta que al final diga, Proceso. ¿cuál va a ser uno de los elementos de criterio de evaluación de la rúbrica? Ujú. Que una persona como yo, que no soy ni abogado, ni enfermero, ni astrónomo, ni físico, ni matemático, entienda todo lo que usted me está diciendo ahí. Y fue algo muy bacano. Entonces ahí No, lo me que imagino. hice Qué también experiencia fue tan bonita. echarle un poco de incienso a ese fantasma setentero, Sí, ochentero, en donde los exacto. profes teníamos que ser absolutamente conocedores de todo en De inglés. todo. Ajá, Entonces, no sé, exactamente. ya el próximo Qué año bonito. les mostraré, no Claro sé, que sí. talleres, exposiciones, en fin, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Eso Un fue lo que yo hice compartir. en el EGA. Otro Profe café. Juan, muchas Café. gracias. Con Yo gusto. le Sandra. escribía, sí, le escribía ya acá al profe como para pasar al siguiente Ujú. elemento, que muchas gracias por ese aporte y que me gustaría saber desde la parte de estrategias de lectura y desde la parte de Exacto. estrategias de escritura, cómo aborda El con legado. los estudiantes, ¿cierto? Cómo incluye esas estrategias de lectura y escritura. Entonces, qué bueno que el profe Juan en un próximo encuentro nos Nos comente y nos ayude. cuente y nos enseñe cómo podemos articular todos esos elementos. Bueno, Exacto. vamos Muchas a, gracias. Al examen claro, final. al Dale. examen final. Bueno, en el examen final tenemos que los estudiantes deben de presentar 3 pruebas. Tienen una prueba escrita, tienen una prueba de escucha y tienen una prueba de lectura, ¿cierto? Ese examen final tiene una finalidad y esa finalidad es que ellos puedan
demostrar esa habilidad que desarrollaron en todo ese proceso desde el inicio del curso hasta su finalización. ¿Cuál es esa habilidad? La habilidad de la lectura, que ellos puedan leer cualquier texto en un ámbito personal, en un ámbito educativo, que ellos desarrollen la habilidad de la escucha igualmente en un ámbito personal, en un ámbito educativo, y que ellos desarrollen o que esa finalidad apunte a la habilidad de la escritura. Igualmente, para un ámbito personal y un ámbito educativo. ¿Listo? Que esos son los logros, ¿cierto? No solamente los logros de un examen final, sino el propósito de todos y cada uno de los cursos que comprenden nuestro programa. Que el estudiante pueda desempeñarse en un ámbito personal, en una conversación con un amigo, enviar un mensaje, a alguien del extranjero que haya conocido, que sea capaz de grabar una presentación personal y enviarla para hacer partícipe de una conferencia. Entonces, esa es la finalidad, no solamente del examen final, sino de todos los cursos. Ayer hablábamos con Cristian y Cristian nos decía, bueno, también la finalidad del examen es que el estudiante se prepare para cualquier prueba, ¿cierto? Sea internacional. ¿Cierto? Que sea capaz de presentarse, no sé, en un TOEFL, en un IELTS. Entonces, que poco a poco él vaya implementando todos estos conocimientos a nivel personal y a nivel educativo. Esa es básicamente la finalidad de esa prueba final de cada curso. Si Cristian nos quiere entonces Muchas ampliar gracias, la Sandra. información, claro que sí, para dar paso a nuestro invitado estrella del día de hoy. Claro que sí. Vamos a darle entonces paso, Cristian, dale la bienvenida. Yo voy abriendo por acá. Tenemos hoy entonces a nuestro querido compañero Edgar Picón, el cual nos va a dar algunas sugerencias. Esta fue la pregunta que nosotros inicialmente le hicimos a él. Dale bien la bienvenida, Cristian. Mil gracias, A cafecistas, ti. nuevamente por todo este recorrido que hemos venido haciendo a lo largo de las sesiones y particularmente en el café del día de hoy, entender un poco más cómo llevamos los procesos de evaluación para el aprendizaje y también de alguna manera hacer las invitaciones a entenderlo como un proceso, ¿cierto? Sino como en lugar de puntos específicos durante el semestre, sino que desde el mismo día uno que vamos ingresando, haciendo el diagnóstico a nuestros estudiantes hasta el final, con esa retroalimentación de ese examen final nos va dando cuenta de los logros alcanzados. Sin embargo, aquí tenemos, como le he dicho a nuestro colega, el padre de la evaluación, ¿quién más que el que nos pueda también brindar muchas luces en torno a lo que representa la evaluación para el aprendizaje en PIF de inglés? Profe Margaret, estamos viendo tu pregunta. Yo creo que también sería una pregunta que le podemos trasladar al profe Edgar. Y pues bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás el día de hoy? Y muchas Muchas gracias por gracias, aceptar la invitación. muchas gracias a ustedes por invitarme. No, pues a ver, les cuento una cosita antes que nada, es que como me llamaste el padre de la evaluación, entonces ayer me molestaron tanto, me dijeron que yo era el abuelito, no el padre. Ay, no, 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 no. Pero El es para que padre, se el rían padre. un poquito, entonces nada más, ¿saben que yo trabajo con Juan Carlos Guerra y una gente que muy simpática. Ay, no, ay, Bueno, no. entonces, muchas gracias a ti por todo el elogio. Eh, bueno, yo con mucho cariño, entonces, de verdad que primero que todo, pues las gracias y además felicitaciones porque un esfuerzo muy grande por todo este proceso de desarrollo profesional, sea entre nosotros mismos. También me parece. Yo voy a compartir una presentación que tengo cortica, yo pues eh, voy a tratar tratar a través de ella responder la pregunta pues como de manera sucinta. Eh, pues, ¿cómo hacer para que pues, no sea solo una recuperación de evidencia? Esa fue la pregunta que me puse. Bueno, yo creo que voy a poner esta presentación un poquito más grande.
Entonces, bueno, yo para empezar, así de manera rápida, voy a recordar la definición, cuáles son los aspectos del portafolio en el IFLE. Eso, entonces, se tomó esa idea principalmente de esos autores, San Mario Valdés, 1996. Entonces, oh, ellos nos dicen sobre todo, primero que todo, que hay unos elementos esenciales y que hay unos tipos de portafolio. Cuando nos hablan de tipos de portafolio, ellos mencionan tres tipos de portafolio, pues en el ambiente académico, que llaman showcase o de muestra, que dicen que se utiliza sobre todo para ilustrar los logros de los estudiantes ante los padres en las escuelas que quieren hacerlo de esa manera. Que hay otro que es de evidencia, que me parece que es más bien como en el ámbito de la investigación, que es un portafolio donde se recopila todo tipo de muestras de producto y el evaluativo finalmente, que es el que nosotros llevamos a cabo, vimos, dice que contiene reflexiones conectadas con objetivos específicos. Es muy importante cuando ellos hablan de evaluativo esto de que uno le pida a los estudiantes que muestren y que ellos también, porque ellos deben estar en esta definición de qué es lo que se debe compartir, esté conectado con unos objetivos. Entonces, por otra parte, ellos hablan eh, una, eh, de unos elementos esenciales, como les dije antes, y que son ejemplos del trabajo de los estudiantes, autoevaluación de los estudiantes y criterios de evaluación. Claro. Y digamos un último elemento que no es de Mario Valdés, pero que sí es una apuesta en general del sistema evaluativo en el PIFRE, pero yo diría que es el portafolio en donde esto tal vez se vea o se aplique de manera más directa, es a la autorregulación, pues que es un concepto que está dentro de la umbrella term, ¿cierto? Entonces, la autorregulación habla de que bueno, hay varios modelos, pero en general hablamos de la necesidad de autoevaluarse, de reflexionar y de desarrollar metacognición o estrategias metacognitivas si la queremos poner como más superior. Entonces, bueno, para mostrar nuestro portafolio, pues nosotros tenemos autoevaluación formativa. Aquí está, pues, para mostrar un ejemplo de la parte del portafolio donde tenemos una escala de Kendall Statements que por ahí ve al principio en la presentación, pues, Sandra estaba eh, preguntando sobre esto. Eh, Estaba la imagen de este muchacho. La finalidad que tiene esa primera escala de Kendall Statements, viendo la parte de writing. Les cuento que esta parte que estoy compartiendo es la nueva, ¿no? En un proyecto que estamos llevando a cabo. En todo caso, fíjense que pues, lo que hacemos y lo que intentamos es que haya unos descriptores que permitan a los estudiantes autoevaluar lo que se espera de los contenidos que hay en determinada unidad. Este es el nivel 2 y es la unidad. Mis ejemplos ahorita son del virtual. Entonces, por una parte de eso, también tenemos una autoevaluación que ya es sumativa. Entonces, para ser como coherentes con ese otro, digamos, fundamento teórico del programa, que es una apuesta por una evaluación para el aprendizaje, que dice que, bueno, debe haber un proceso formativo, pero evidentemente también llega a una, no siempre, pero sabemos que hablamos de estos procedimientos, es porque llegan a una nota. Entonces tenemos una escala que también era antes holística, en el ajuste que tenemos es analítica, que tiene unos criterios, en este caso en virtual, les contaba, tienen que ver con el completar
actividades, dudas con el participar en los diferentes espacios electrónicos así que tiene el programa y con evidencias del trabajo independiente de los estudiantes. Esos son como los criterios. Eh, yo me estoy refiriendo, como les digo, al virtual y pueden haber algunas diferencias, pero pues que nosotros una autoevaluación con criterios claros, que es cómo lo conectamos teórica. Entonces, la pregunta era cómo definir, o yo la, digamos, que la interpreté, o así la voy a tratar de hacer, cómo definir el tipo de evidencia, ¿cierto? Como una pregunta grande que siempre ha estado en el programa desde que comenzamos, ¿cierto? Entonces, ustedes que son todos, creo que no están siempre en el programa, en un primer momento cuando teníamos el portafolio, incluso que no se dijo que tenía que ser virtual, de hecho comenzó un portafolio físico, por obvias razones se volvió virtual. Algunos profesores recogían todo lo que los estudiantes hacían. Fíjense que cuando vamos al principio mostrando los tipos de portafolio, estos mismos autores dicen, bueno, no, yo les mostré un poco cuando hablan del showcase o el otro tipo de portafolio. Ese portafolio tiene, en esos portafolios se consideran otras cosas. Y en el portafolio evaluativo, ahí es que considerar el proceso y que las evidencias que tengamos sean evidencias del aprendizaje de los estudiantes y de cómo se da eso. Por eso que digamos las frases o palabras claves que tengo formado eh, que sea un proceso sistemático donde se vea el crecimiento y además que sea algo que se ha construido en. Esto es, digamos, todo desde la teoría, ¿cierto? Entonces, digamos, ya yo para contarles un poco así de manera muy rápida, en algún momento, cómo hago yo, porque pues yo, eh, de alguna manera, soy uno de los que propuso el portafolio, o el que lo propuso, pues, que hemos seguido trabajando en esto. Pero uno también se enfrenta a esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo definir las evidencias? No es todo lo que los estudiantes hagan, porque se hace completamente manejable, y aparte de eso, no es esa la finalidad. Entonces hay un reto para el profesor, me parece a mí, en, en el momento en que decide eh, qué evidencias pedir y qué evidencias sugerir a los estudiantes, eh, porque estoy hablando de evidencias que son obligatorias o que el profesor las pide y otras que son que el estudiante que pone autónomo, independiente. Entonces, ¿qué hago yo? Yo realmente tengo en cuenta las actividades, algunas actividades, y digamos que hay unas actividades que yo las llamo preestablecidas. Eh, Esto de preestablecidas no es porque el programa las preestableció, pero yo son actividades que siempre hago y que me he dado cuenta que muchos compañeros y compañeras las hacen. Entonces, para poner el ejemplo de una tarea en donde ellos tienen que en un monólogo al final, pues yo siempre hago un script. Eh, y, y cuando hago el script lo hago porque me permite, pues que, obviamente aquí están las creencias nuestras, pero a mí siento que me permite ayudarles a los estudiantes a organizar sus ideas y que además es como luego un documento o un recurso que me va a permitir también dar feedback de manera más fácil, ¿cierto? Porque pues ya una vez que tienen el script me lo pasan a ellos, pero puedo mirar en su podcast o videos, si esté pidiendo los asuntos que tienen que ver con la parte. Pues, digamos que esas preestablecidas, si son de acuerdo con productos que se van a calificar, pues como en este caso de mi ejemplo, y Script pues me permite ver no solamente un primer momento, sino dos o tres momentos, porque asuntos que obviamente enseño yo, que no necesariamente todo el mundo enseña, pero que vuelvo a hablar de la identidad que cada uno de nosotros tiene y que pues para mí. Entonces yo veo en la formación de oraciones, en la puntuación,
en un primer momento y luego en los siguientes hay el aprendizaje. Hay otras actividades que yo las llamo complementarias y que pues de acuerdo con el enfoque que tenemos que es TBLT, nosotros nos damos cuenta que hay algunas cosas que necesitan y que pues obviamente como pasa en cualquier programa, ni el virtual con sus paquetes SCORM, ni tampoco los handouts que tenemos en presencial, pues tienen todo lo que los estudiantes que nosotros queremos también que ellos hagan para lograr el desarrollo de competencias. Entonces, yo tengo algunas actividades que hago siempre y que están pues de acuerdo con esas necesidades que yo he venido identificando eh, y que me permiten integrar las habilidades, porque aquí en estas actividades complementarias, pues yo llevo a la clase eh, de escucha o de lectura y les enseño a ellos, trato de que ellos desarrollen ciertas estrategias para que se lo hagan luego de manera autónoma, que tanto lo puedan hacer para algo que yo les pida, que por ejemplo yo a veces hablas de vocabulario, si es que hacen alguna actividad de lectura o de escucha, y luego entonces les quiero que si van a hacer alguna actividad, hagan como por ejemplo este tipo. Y lo otro que me permita la realimentación de manera fácil. Yo veo que la tecnología cada vez nos ayuda más. Vamos en el caso del escrito de este guión, o Word cada vez más, o los documentos de Google les muestran a ellos errores, y eso a mí hacer, dar feedback, y además promover muy importante, pero yo lo llamo dinamismo por aquello de evaluación dinámica, pero tiene que ver con lo que ustedes están diciendo de un trabajo colaborativo y de hacer coevaluación, en este caso con los estudiantes. Cada vez más estoy haciendo con ellos que están script, que bueno, el virtual, que los compartan y pues, de ahí. Entonces, pues aquí está, ya prácticamente les conté el guión, la puntuación, la sintaxis, son asuntos que yo veo que me permiten, pues, para continuar con mi ejemplo, ver ese proceso de crecimiento y dar feedback, porque para mí es muy importante que las actividades que yo utilice en el camino me permitan darles feedback y no tener que esperar al final a llenarme pues como de trabajo y de angustia cuando que revisan un poco, sino que yo lo voy haciendo en el camino. Hay algunos ejercicios de gramática, como el taxis que estoy poniendo allí, que yo también utilizo dependiendo de la tarea que estoy haciendo y de lo que se está enfocando en ese momento la tarea. Eh, y bueno, ahí estaba poniendo el ejemplo del guión, pero pues en el caso, por ejemplo, estoy viendo un podcast, los estudiantes en un nivel 2 también van a hacer un podcast para la entrevista, que van a hacer un podcast, y es porque yo veo que ellos pues leen, sabemos que ellos leen, y entonces, digamos, no porque no esté animándolos a que no lean, sino que teniendo en cuenta que el proceso naturalmente viene con la parte de lectura en voz alta, entonces estoy intentando con ellos, y entonces que ellos practiquen mucho a partir de la puntuación, esas pausas y identificando con las estrategias que les doy de ellos mismos mejorar su pronunciación, haciendo otras tablitas donde hacen ellos mismos de las palabras que para ellos, yo siempre digo, sean más significativas para ustedes, y pues les ayudo a encontrarlas. Y porque al final también es un ejercicio de que reciclemos de las actividades de las tareas que vengan haciendo. Incluso pues estamos como en un pilotaje también de esto y voy a pedir que, o no tenemos parte de speaking en el examen final, pero esta evaluación que se hizo, que no sé si todos la conocen, un estudio que se llevó a cabo se llamó evaluación de impacto. Los estudiantes decían que ellos quieren tener la, pero nosotros no la pusimos
daba más trabajo para el profesor. Entonces estamos piloteando con la profesora Lina Parra, profesora, perdón, Lina y Diana Parra, que de pronto ese examen final pueda tener speaking, pero que es algo que van a seleccionar y reciclar y tener de allí la bueno, es como así de contestar tu pregunta, Tela, entonces, usted como es, tienen preguntas, Ay, muchas gracias, de verdad, Edgar, que valoramos enormemente, apreciamos mucho este espacio que tú nos das en el día de hoy. Hay varias preguntas, sí. Bueno, Anderson levantó la mano y Sí, sí, era eso, es hacer del portafolio no solamente esa recopilación de pantallazos y de esa recopilación de evidencias que en realidad no estaban favoreciendo para nada el proceso en el estudiante, sino mira tú de la manera cómo nos aborda, qué debemos tener en cuenta, qué evidencias debemos solicitar al estudiante, pedir al estudiante para que en realidad sí se haga un proceso significativo con los portafolios o a través de los portafolios. Anderson, cuéntanos, eh, ¿cuál es tu bueno, pregunta? muchas gracias, Luz Estela. A Agradecerle ti, también Anderson. al compañero, el profesor Ujú. Edgar Picón, por el espacio, por compartir las experiencias. Como lo habíamos comentado en nuestra anterior sesión, nuestra anterior Ujú. reunión, en donde también hablábamos del tema de la gramática, que no la debemos excluir del todo, y veo Exacto. que el profesor lo menciona también, Ujú. eh, aparte pues de reciclar productos corregidos y gramática, temas de gramática aplicados a las tareas comunicativas que les estamos proponiendo a los estudiantes. Uno de los desafíos a los que yo me he enfrentado en esas tareas comunicativas es qué estructuras gramaticales necesitan ellos para reforzar y llevar a cabo estas tareas comunicativas de una manera más eficiente. Y a veces me cuesta decidir cuáles esas estructuras gramaticales que ellos necesitan. Yo quisiera preguntarle al profesor Edgar cómo lo decide él, porque el lenguaje, pues bueno, todos sabemos que es es totalmente flexible y bueno, hay tantas posibilidades de decir una misma cosa que a veces uno duda sobre cuál estructura específicamente tocar, que no se vaya a consumir tampoco mucho tiempo de clase para que nos podamos enfocar en lo más importante. Entonces quisiera preguntarle eso y nuevamente muchas gracias Edgar por la respuesta y por el espacio. A ti, Anderson. Bueno, Edgar, ¿cómo haces respondo la para pregunta de focalizar? Anderson. Sí, Anderson, te la dirige a ti. ¿Cómo Sí, haces bueno, tú, cómo seleccionas esa parte gramatical para trabajar con los estudiantes? a ver, les cuento que cuando estábamos en el diseño del programa y en el diseño de las rúbricas específicamente, tuvimos un debate con respecto a si definir o no definir algunos aspectos gramaticales. Al final, como se decidió que no, que hay una tabla que ustedes ven en los handouts, como con esos aspectos lingüísticos, que en una tarea determinada se tienen en cuenta, que subyacen ahí, ¿cierto? Ustedes me preguntan a mí, yo soy más partidario de que se diga cuáles. Y ahorita que estamos trabajando con estas compañeras, también vemos que hay algunas, pues digamos, todos hemos enseñado, esto no es nuevo y todos, yo digo que la experiencia nuestra como profesores tiene que ser muy importante también, no solamente pues como la literatura donde sacamos, porque tomamos, con la que sustentamos las propuestas, pero nosotros sabemos que si estamos enseñando la rutina, pues hay que enseñar el precepto. Entonces, digamos que lo que tenga la tarea es lo que a mí me lleva, pero también me doy cuenta en el camino. Yo, por ejemplo, me doy cuenta, yo creo que a todos nos pasa que los estudiantes necesitan mucho que se les pare sobre los diferentes tipos de pronombres, ¿cierto? Que tienen. Es una tarea que cuando hemos tenido un programa, que este programa Perspective ELT, tiene un plus que también nos representa un reto, y es que justamente intenta que la tarea sea auténtica, pero una tarea auténtica
en unos niveles tan bajos representa demasiados retos. Entonces, esas experiencias mías, Anderson, son las que yo defino y también, pues, digamos, lo que estamos viendo ahora. Para que estaba ahí, ya para completar eso, contando eh, de esta experiencia, donde yo traje estos ejemplos. En el nivel 2 uno, y en el nivel 1 sabemos que hablamos mucho de textos descriptivos y que ahí, pues, se trabaja, de manera ya explícita se dice sobre los, eh, sobre los adjetivos y los adverbios, ¿cierto? Entonces, yo tratando de integrar, porque trato de integrar también lo que tiene que ver con la parte académica, que no tenemos talleres GAP, pero sí tenemos Academy Focus. Entonces, yo intento como ir durante el camino. eh, yo pongo ya tengo algunas actividades de gramática que yo ya cuando voy a hacer el ITAS X, yo siempre ya tengo unos sitios donde ellos van a trabajar. Y son cosas que ya he venido viendo y esa es la forma como la he gestionando. Muchas gracias, Edgar. Con mucho gusto. Muchas gracias, Edgar. Mira lo que nos dice nuestro compañero Edgar, nos dice, es desde el inicio. O sea, siempre yo al momento de planificar mis actividades, de planificar el material que yo necesito, yo debo revisar qué es lo que voy a trabajar con mis estudiantes, ¿cierto? Entonces, si voy a trabajar textos descriptivos, pues obviamente necesito adjetivos. Entonces, ahí Anderson ya te va dando un direccionamiento de qué vocabulario y qué estructura gramatical utilizar. Necesito presente para que él se describa a él, describa a su familia, entonces presente simple. Entonces, de esa manera tú vas articulando vocabulario con la estructura gramatical. Gracias, Edgar. Anderson, ¿te queda claro? ¿Sí? Yo creo Muy que quedó muy claro. claro. Sí, les espero. Juan Muchas gracias. Montoya, compañero Juan Montoya, cuéntanos cuál es tu inquietud. Gracias. La inquietud mía A ti. va desde la praxis. Yo creo comprender la parte teórica de los portafolios y diseñé un par de formatos de los portafolios. Sin embargo, en el chat comenté que una reunión que tuvimos en enero, un profesor dijo que él creaba un grupo en WhatsApp y los portafolios era un audio de los estudiantes en el WhatsApp, donde decían cómo iban, su proceso, cómo se sentían y la nota. Es una pregunta que lanzo. Así es, eso es válido. 2, reemplacé a una profesora hace poco, reemplacé más de un mes, y cuando recogí los portafolios, yo le devolví algunos portafolios a los estudiantes y les dije, hombre, ve, esas imágenes que tenés ahí, esos pantallazos que tenés, me los concatenas, porfa, y me decís cómo han ayudado eso en tu proceso y qué has aprendido. Pero entonces la profe me dice, no, yo les dije que no pusieran pantallazos, que estaba prohibido. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo es la praxis del portafolio? Yo a estos estudiantes en este reemplazo les asigné nota. Me dice la profesora que la titular de la que estaba reemplazando, no, yo no le asigno nota al portafolio. Entonces yo creo que hace falta que la institución defina esa praxis de cómo va el portafolio, qué no va, se evalúa o no se evalúa, se puede hacer por un grupo de WhatsApp o no. Yo creo que todo ese tipo de cosas que se están haciendo se debería investigar, no para perseguir ni quemar a nadie, pues ni leer el Necronomicon ni el Maleus Maleficarum, pues, pero venga, pongámonos de acuerdo en un mínimo de prácticas, a ver cómo es que vamos concatenadamente trabajando. Entonces, más que todo, lanzo esas preguntas desde la praxis. Gracias. Bueno, Gracias, yo Juan. creo... Responderte, Juan. Disculpa, Picón, que creo que hay una pregunta allí relacionada en el chat con lo que nos dice el profe Juan. Y creo que sí, están validando si lo que hacen algunos otros colegas, tu opinión respecto a ellos. Dice la profe, hay estudiantes que me han dicho, abro comillas, el profe nos pedía solo el Global Progress y nada más como portafolio de los cursos virtuales, por ejemplo. ¿Eso es válido?
Entonces creo que ahí va unido a a la pregunta de los audios por WhatsApp también del profe Juan. Pues respondo primero que todo, pues por eso estaba también mostrando lo que dice la literatura de donde la que mayormente es ya el portafolio, ¿cierto? Y por supuesto, eso no es válido. O sea, ¿para qué le sirve a uno? Y digamos, por ejemplo, en el virtual, le den a uno unas capturas de pantalla de algo que uno ya sabe si hicieron o no hicieron, pues al menos que completaron, porque hay unos que se lo dicen. Entonces, yo siempre digo a mis estudiantes, yo no necesito eso, y les digo claramente qué es lo que yo necesito, que me pongan, ¿cierto? Pero sí es cierto, profe Juan, que hay profesores que hacen otras cosas que no deberían, pues es que estamos, me parece claro como cuando nosotros que tenemos que, perdón, que tenemos que tenemos que, me hizo desconcentrar, que tenemos que poder ver un progreso, ¿cierto? No, no es eh, a través de de una grabación que alguien me cuente qué está haciendo, dónde puedo yo observar el progreso. Pues, lógica, ahí lo que sí creo que en lo que tenemos y estamos trabajando es en que el portafolio tenga más de una posibilidad de hacerlo, que no sea solamente en Drive. Pues de hecho, en el proyecto que les contaba, la preocupación nuestra, una de las grandes, era tener un espacio en el mismo muro para que los estudiantes estuvieran allí. Eso fue una cosa que se logró. Eh, y digamos, hay algunos compañeros y compañeras que buscan otras plataformas y les dicen, si ustedes quieren hacerlo en esta plataforma o en esta, pero son todas, digamos, espacios que permiten esto de subir las evidencias, pero sí hay un acompañamiento de uno. Ahora, el asunto de la nota, lo que sí es que esto es una coevaluación, pero que es una coevaluación como se propone, que debe ser el estudiante el que se hace dueño de esto, entre comillas, o controla, pero siempre con la compañía del profesor solamente. Perdón, y principalmente en el nivel 1 y el nivel 2. Todo esto tiene que ver con asuntos teóricos también. Es que estamos queriendo que antes desarrollen autorregulación, pero eso tiene una parte de acompañamiento del profesor, porque ellos no van a llegar, y lo sabemos, son muy pocos que van a llegar con ideas ya. Nosotros tenemos que intento como de ahí dar la respuesta, no sé. Ah, bueno, la otra cosa es que a mí también me preocupa eso y que yo no sé por qué yo acá ya el otro día le pasé estas inquietudes a Astrid, porque es que nosotros tenemos unas guías para el portafolio. Yo siento que no se las entregan a los profes. Hay unos lineamientos generales para el portafolio donde están estas cosas. Discúlpame, Edgar. Sí están dentro de en la plataforma están y obviamente sí se ha hecho público. Lo que pasa es que yo siento que también es bueno compartirlo como en estos espacios, porque mira que son muchas las inquietudes y lo que nos genera este manejo de la praxis de estos procesos evaluativos. Entonces, yo pienso que sería mucho más fácil difundirlo de esta manera y no dejarlo simplemente en la plataforma, porque si nos dicen, mire que ahí está, y uno ahí está. Pero cuando lo hacemos así, de la manera como tú nos lo explicas, la manera como lo abordamos, las inquietudes que tenemos, pues obviamente podemos aclarar. Pues ese es como mi pensar, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo de esta manera que dejarlo en un espaciocito en la plataforma o en las carpetas, ¿no? Que compartimos. Me disculpan, a ver, por acá está Luz Marina Huiza, compañera. Ella nos dice que ella quiere dar su opinión Claro que frente sí, a... antes de que Claro Luz que sí. participe, también, profe, hay que contar que no todos los profes están en la parte de virtualidad. Entonces, los que Exacto. están en la parte de virtualidad tienen acceso a esa información. Y igualmente, así como nosotros los profes invitamos a los estudiantes a que lean, a que exploren la plataforma, también es importante que el profesor ingrese y explore la plataforma. La plataforma tiene una cantidad de información y de contenido desde el propósito del curso, del programa,
un cronograma de actividades, hasta todos los lineamientos del portafolio, de cómo se trabajan en Zoom, cuáles son esos protocolos, esas etiquetas. Entonces, es importante, como dice Luz, compartir toda esta información para los profes que solamente trabajan desde la presencialidad. Gracias, Eso. compañera. Luz Marina, cuéntanos qué nos escribes por acá que tú quieres dar tu aporte. Cuéntanos cuál es tu Buenas aporte. tardes a todos. Buenas tardes, Luz Marina. Hay situaciones que hay que ir asimilando. Desde la pandemia, la virtualidad llegó para quedarse, la parte digital. A mí me parece que un portafolio queda muy completo virtualmente en Drive porque pasa de un profesor a otro profesor. Lleva un consecutivo. Muchas de ustedes lo han hecho en otros talleres que han dictado. A mí me parece genial porque el estudiante tiene esa carpeta y va a compartir la misma con el profesor que sigue y crea Inglés 2. Me parece a mí, ¿cierto? Segundo, precisamente por eso son esos talleres, porque en qué consiste un portafolio, qué se llena ahí, qué se lleva. Y como uno tuvo el tiempo de hacer este curso con Edgar Picón al comienzo, que fue un semestre, ¿cierto, Edgar? Ah, sí. Entonces, sí, un diplomado. Entonces, Plomados. uno sabe que un portafolio es un resultado de aprendizaje de cómo estudia autónomamente el estudiante, la gramática, los contenidos, ¿sí? Y me acuerdo que en la pandemia con Julián Zapata hicimos material para que los chicos tengan para un portafolio, qué lecturas debo preparar para que los chicos, porque los chicos, usted le puede decir, busque una lectura y suba al portafolio, busque un ejercicio de escucha y suba al portafolio. Pero mi pregunta es, ¿debe estar identificado eso al tema? ¿Debe estar eso a lo que el estudiante quiera? Entonces yo eso lo hice juiciosa cuando estuvimos con Julián y yo les daba a ellos enlaces de los temas, pero ya después armé una carpeta para mí y la comparto con mis estudiantes cuando empiezo el curso de Inglés 1. Tengo Inglés 1, subtask A y B, si es virtual, contenido 1 y 2, y tengo la carpeta. Ellos escogen una lectura, un ejercicio de escucha de cada contenido o subtask y ellos tienen una carpeta gramática y escogen el ejercicio que ellos consideren que más les cuesta o que más se sienten. El trabajo independiente, yo ahí sí respeto la actividad oral que ellos quieran hacer. Me gusta mucho cerrar la oralidad porque los estudiantes en clases presenciales y virtuales, la falencia más grande es la parte oral. No sé si a ustedes les ha pasado y esa es la que yo me enfoco mucho a trabajarles. Entonces, a mí me ha pasado que cuando ya hago la evaluación de la coevaluación de portafolio, el estudiante llega conmigo al curso presencial o virtual. En ese momento yo tengo casi todos virtuales. El estudiante encuentra coherencia que las lecturas lo llevó a él a estudiar la plataforma, a preparar las tareas, a entender el tema, les abrió vocabulario, ¿cierto? Y entonces a mí me parece que como lo dice Edgar, un audio de que me diga el estudiante cómo se sintió en la unidad, en el contenido, no es un portafolio. Una actividad que el chico subió y porque le gustó esto y no se conecta con el tema, me parece que no hace parte porque debe ser un proceso que demuestre que el estudiante está estudiando los contenidos, los temas, de una manera organizadita. Entonces, a mí me parece muy válido la virtualidad, que se crea un portafolio virtual, porque yo cuando empecé también, sí, yo cuando empecé primero, yo vi profesores, yo tuve la mentoría con Julián y yo me acostumbré a hacer el drive, ¿sí? Y sí, uno detecta cositas, pero no se va a quedar todo el día en un portafolio de un estudiante. Uno les enseña en clase, ¿sí? Porque yo veía profesores con un cúmulo de una morral con las carpetas de los estudiantes. Entonces, indudablemente, mis queridos colegas, a mí me parece que presencial o virtual el curso, hay que manejar virtualidad. Me parece a mí muy conveniente para que los chicos preparen sus materiales, sus artefactos, su todo. Y ahí va el video, ahí va la actividad de la tarea, que me parece muy bueno enseñarles a ellos a hacer un video, que ellos tengan esas herramientas. Ya si tuvo dificultad, pues puede hacer la presentación en PowerPoint en clase, si tuvo esa dificultad.
pero a mí me parece que que el portafolio debe combinar la parte digital, no sé si ustedes están, y que lleve, y que sea contextualizado al nivel, ¿sí? Y para que el estudiante no busque cualquier tipo de lectura o ejercicio, lo podemos guiar. Ve, yo los voy a preparar a ellos para que lean, para que escuchen material, porque les voy a trabajar las habilidades productivas, oral y escritura, ¿cierto? La oralidad, como con que lean textos del tema y que lean audios del tema y hagan ejercicios. A la vez se están preparando ellos en la clase presencial o virtual para el examen final y para la competencia, o sea, parte de la tarea. Entonces, yo lo he hecho así, yo tuve muy buenos mentores y tuve a Edgar, tuve a Claudia Gómez y tengo a Luz Estela que me ha apoyado muchas cosas también que le he pedido, a Ana Prada, a Sandra, y con mucho gusto, me parece a mí genial que eso se esté compartiendo, me encanta, pero me parece que debemos ir de lo básico, de lo que no se está haciendo, a qué está haciendo Luz Estela, cómo lo hace Luz Marina, cómo lo hacemos todos. Sí, Margaret, formó parte, espéreme, formó parte de la formación de Pible, sí, señor, sí. Ya. ¿Cuál Muchas pregunta? gracias. Decía Sandrita Muchas que gracias, Rosy. sí, ya. No sé si yo a ver, tengo un portafolio que me gustaría, si lo quieren, como que lo muestre así rápidamente. Sí, Edgar, me parece bastante interesante el ejercicio para que también podamos visualizar y aprovecho el momento, precisamente eso es uno de los propósitos de estos encuentros, de estos cafés, que nos podamos expresar, que podamos comentar y a partir de eso generar planes de acción, ideas. En términos de las necesidades que tenemos, ¿cierto? Muchísimas gracias, Luzma, también por tus comentarios, por tus sugerencias. En ese sentido también, por supuesto, las llevamos a coordinación del programa para que podamos integrarlo con estrategias como la reinducción, en donde la profesora Lina Alfonso también estuvo, por ejemplo, dando unos tips y unas estrategias en cómo llevar el portafolio, que dista mucho de... de estas anécdotas que acabamos de escuchar, ¿cierto? Del audio, por WhatsApp, sino más bien como lo menciona Edgar, un proceso que haya un acompañamiento, de alguna manera también fomentar esos espacios de coevaluación o las inquietudes. Yo también tengo un par de preguntitas para Edgar, pero luego de que hagamos el ejercicio, el modelo de portafolio. Sí, aquí le estoy presentando un modelo de portafolio y vuelvo a Edgar, contarle. perdón. Sí, Edgar, aún se ve tu presentación inicial. sí, Dale oh, cerrar, perdón. por favor, porque no sé exacto. Sí, Estábamos es que viendo era tu seguramente presentación. estaba Sí, no te compartiendo era preocupes. la Ajá, pantalla en una sí, pestaña. exactamente. Me dicen si Ahí, aquí sí viendo. Ah, Sí, ahora sí, ya sí, estás en el portafolio drive. 1. Portafolio ok. 1. Sí, les cuento, esta chica, un curso que tengo en este momento, nosotros estamos piloteando también, pues ocurre que esto es en el virtual porque esto es con un proyecto de investigación donde salimos pues como, nos ganamos ese dinerito ahí para hacer, y este proyecto lo está realmente liderando Juan Carlos Montoya. Entonces, una de las cosas que hicimos fue reducir a 2 entregas de portafolio. De una vez, pues como la cuñita que esto se va a presentar al comité a ver si finalmente se... Por eso es que usted ve nada más 2 carpetas de portafolio. Entonces, en la carpeta de portafolio uno, realmente esto es lo que yo reviso con la chica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y yo ya le dije a ella, nos, me dicen si están viendo, porque como, sí creo que Sí, tengo sí, se está compartida Estamos viendo. viendo el completa, bueno. script. Estamos viendo el Sí, script. entonces, entonces, cuando yo digo, bueno, como que yo pueda ver el proceso, pues son estas cosas, ¿cierto? Pues yo he trabajado con ellos ya a puntuación, pero ustedes ven que ella, por ejemplo, no está haciendo realmente
párrafos, sino, bueno, aunque si hace dos o tres ideas, digamos la primera, podría ser que es un párrafo. Lo que yo tengo en amarillo es porque eso es en la parte donde ella cometió errores al pronunciar, entonces lo puse en amarillo. Y lo que hago aquí es pues como darle mi comentario sobre, me imagino que ustedes hacen cosas similares. Eh, y bueno, voy a volver aquí al portafolio, que es una actividad complementaria. Esto es, bueno, yo estuve trabajando con ellos, yo trabajo con ellos, pues como que hay cuatro tipos de principales y pues como los que no uso mucho metalenguaje, pues cierto, trato de llegar a ellos. Entonces puedo trabajar con cosas como esto que me parece importante para el uso del diccionario, que ellos dicen, ah, bueno, eso es un verbo, es un sustantivo, entonces por eso son como tipos de cositas que ellos hacen. eh, de sus mismos productos, entonces identifican cosas. Y cuando a mí me parece que esto es como, yo soy el que les digo, bueno, pongan esto que hicimos y que me parece que les va a ayudar a ustedes y a mí a ver su progreso, entonces, porque es cierto. Bueno, por ejemplo, esta persona pues estaba mirando el trabajo de los compañeros porque ellos los comparten, tenía que hacer el ejercicio de revisar cositas, palabras en otro era identificar a qué frases. este, Porque es que yo trabajé con ellos ahorita por lo de la lectura en voz alta y también por la escritura, que tuvieran mucho cuidado pues como con los puntos. Pues este es otro ejercicio. Para contarles cuáles son los ejercicios que yo llamo complementarios y por qué los hago. Eh, Esto fue como yo saqué un pequeño ensayo. Estábamos trabajando textos descriptivos y entonces en el ensayo como una historia, y tiene unas partecitas que son descriptivas, otras más narrativas que descriptivas. Entonces de esta tarea que como que unía varias cosas, yo les eh, eh, dan el ejercicio. Entonces ella dice si le pareció que era narrativo, descriptivo, ¿por qué? Entonces yo miro estas cosas como antes de llegar al online lesson y veo como en donde hay como todavía que no estuvo clara la explicación. No es que me pongo cada uno, porque muchas veces no todos han hecho ejercicio, pero siempre hay unos que sí lo hacen como muy juiciosos y eso me sirve a mí como en los online lessons para mostrar en dónde y para practicar algo como para que eso que no quedó muy claro lo podamos hacer darles feedback, sin tener que hacerlo individual, sino como para la clase, porque creo que el feedback es la otra cosa súper importante que nos causa problemas, ¿cierto? Esta es la rúbrica, que ella ya se evaluó en la rúbrica acá. Esta rúbrica es larguita. Eh, yo les insisto a ellos en que se dan cuenta que estamos uniendo el Task One con el Academy Focus Task, que se unieron esos dos para hacer portafolio uno con esos dos, y luego y Task 2 y Task 3 es portafolio 2. Una cosa que no estaba en el portafolio antes era esa autoevaluación de lo que se hace en el Academy Focus Task, entonces esta vez lo hicimos para integrar cosas que no estaban. Y pues aquí está una partita que hacemos de estrategias, como hacerlos a ellos conscientes de esto, pero pues todo esto es como algo. No necesariamente lo van a tener todos ustedes. Ustedes sí tienen pues como los can do statements y también está que es la, la, la escala donde se autocalifican, pues ella aquí de acuerdo me parece que va a ser más práctica porque bueno, obviamente en el virtual todo esto ya ellos cuando lo hagan les va a salir la nota directamente, les va a estar la realimentación, lo cual va a ser el proceso más fácil para nosotros también, pero yo noto que también es más claro para ellos el ponerse una nota porque los criterios están separados. Entonces, tiene que ver con participar, tiene que ver con hacer preguntas, con prepararse para los online lessons y no solamente con lo que está en los resultados. Eh, y luego, pues al final, está como la parte de reflexión y de plan, ¿cierto? Cada día más, etcétera. Hay algunos que cuando hacen estas
actividades ponen una pequeña reflexión sobre lo que también les he dicho, algunos lo hacen, otros no lo hacen. Bueno, esta aprendí X cosa que no sabía, me gustó, de pronto poder hacerlo de tal manera. Ya creo que era lo que quería como mostrar un poco. Ay, no, muchas gracias, de verdad. Entonces, compañeros, ahí nos queda a nosotros ese reto, ¿no? Sí, yo tengo que, ok, Juan, muchas gracias. El portafolio entonces no es simplemente unas evidencias, no, es ese paso a paso que nosotros como maestros vamos guiando, vamos organizando, vamos planeando, ¿cierto? Para que nuestro estudiante realmente tenga un proceso significativo formativo, que esa es la finalidad, ¿no? ¿Cierto, Edgar? Al fin de cuentas, esa es la finalidad, entre muchas otras que tiene la evaluación. Hay varias preguntitas en el chat, varias cositas que nos están hablando. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Entonces, por tiempo, vamos dando entonces ya cierre a nuestro trabajo del día de hoy, agradeciendo, obviamente agradeciendo a todos ustedes la participación. Entonces, la evaluación, miren, la evaluación entonces es de tiempo, ¿cierto? Donde tú planificas, el estudiante necesita tiempo para realizarlo. Entonces también visualicémosla desde esa perspectiva. Cambios lingüísticos, cambios socioculturales, cambios emocionales, sistemática, debe ser organizada. Nosotros como maestros debemos hacer ese plan de trabajo que permita la reflexión para nosotros como maestros y para los estudiantes. Por eso está la coevaluación y la autoevaluación en este proceso también de evaluación. Formativa, debe crear impacto. Cuando nosotros hacemos ese feedback, nosotros debemos empezar a reflexionar, bueno, entonces, ¿qué cambio? ¿Cómo lo organizo? ¿Hacia dónde me dirijo? Entonces, ese feedback también genera mucho impacto dentro de este proceso de formación. No sé, entonces, ahorita ustedes, profe, ya con todo esto que nos dijo el profesor Edgar, con lo que hemos visto, hemos escuchado, nos compartan entonces cuál es ese rol de nosotros como maestros. A ver, para que hagamos ese punto de reflexión ya final, nos quedan, ¿cuál es nuestro rol como maestros? A ver, ¿quién nos dice? En el chat lo pueden colocar, si quieren abrir sus micrófonos y nos dicen entonces cuál es ese rol de nosotros como maestros. Entre tanto, y también siendo coherentes con el tema de hoy, les instamos a que nos ofrezcan su realimentación a través de el enlace que está en la caja de chat. Eso también es una oportunidad para nosotros reflexionar en cómo van los cafés y cómo podemos de alguna manera articularlos de acuerdo a sus opiniones. Luzma nos dice en la caja de chat en relación a la pregunta que nuestro rol como docentes es de facilitador, facilitadoras de guías. En el contexto de la evaluación, ¿cierto? Correcto. Exacto, exacto. En PIFLE. En PIFLE. ¿Alguien más? Pueden prender el micrófono. Facilitador y guía, Luz Marina. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, maestros, somos maestros. A ver, ¿cuál sería entonces ese rol tuyo? Anderson, levantó la mano. Dinos, Anderson. Anderson, tienes el micrófono silenciado, quizás. Ahí. Todavía parece en silencio, Anderson. ¿Qué tal ahora? ¿Ahora sí me escuchan? Ahí sí. Perfecto. Ah, bueno, perdón, lo tenía en mudo, no me había dado cuenta. No te preocupes. Nos pasa. Sí, Sí, suele nos pasar. Ayudarles a hacerse conscientes de lo que están aprendiendo dentro de ese proceso de reflexión, ayudarles a ellos a hacerse conscientes de qué y para qué lo están aprendiendo. hacerlos conscientes de su Hacerse, proceso. Qué bonito. que se hagan conscientes de qué están aprendiendo, ¿sí? De por Y qué cómo es lo están importante. haciendo, ¿no? Claro, dentro de ese marco de que realmente genere un impacto, es
que ellos se hagan conscientes de por qué se hace así. Yo recuerdo con un grupo una vez hice una actividad y no se me dio la oportunidad de compartirlo con los demás, un ejercicio de puntuación y ahora que Edgar lo menciona en su portafolio y en donde fue una clase tan bonita y no sé por qué después no la repliqué con mis otros grupos. Pero me gustó mucho hacerlos conscientes de, cuando yo les hacía esa reflexión de por qué ellos como futuros profesionales deben aprender que es que el espacio va después de la coma y después del punto y no antes. Ese tipo de cosas hicimos la reflexión y yo les decía por qué es importante eso. Y entonces, digamos, es solo como un pequeño ejemplo de todo lo que se puede hacer con ellos en ese sentido, que sean conscientes de. Ok. Muchas gracias, Anderson. Conscientes de su proceso de aprendizaje. Y les tenemos entonces una recopilación de esos roles que nosotros en la evaluación tenemos. Compañera Sandra, La profe Marta también nos dice en el chat que somos cuéntanos. observadores, acompañantes, gestores. Dentro de esos roles que ubicamos, el profe Edgar también nos dice que no solamente es un apoyo lingüístico y totalmente de acuerdo, sobre todo en las Total. situaciones que viven nuestros Emocional. estudiantes particularmente, sino también somos un apoyo emocional y lo subrayo ahí en ese sentido. Muchas veces Exacto. como que nos limitamos solamente al desarrollo de la lengua o ayudarles a desarrollar la tarea comunicativa, pero ellos y ellas pasan por múltiples situaciones que también inciden en su salud emocional que también podemos apoyar. De hecho, a Exactamente. propósito de eso, vamos a estar en el próximo café con la profe Luzma, conociendo algunas estrategias en cómo ayudar en ese sentido. Por acá la profe Madgret nos dice que también que el profe es un tutor. Son tutores, profesores, acompañantes, ¿cierto? Guiadores de este proceso de aprendizaje de los estudiantes. Alguien nos preguntaba el nombre del café para la retroalimentación. Entonces, nuestro café del día de hoy se llama Tostando los granos de pifle, para que no lo recuerde y pueda hacer nuestra realimentación. Vamos entonces a concluir entonces con el rol del docente. Tenemos entonces en pantalla la imagen que nos indica cuál es ese rol o los roles. Entonces tenemos que el docente es un guía que nos acompaña. Gracias, profe Luz. Es un guía que nos acompaña tanto en la parte didáctica como en la parte emocional. Uno de los comentarios que habían en el chat al inicio es, hay algunos estudiantes que no les gusta trabajar en equipo, que hacen parte de la cultura individual. Es cierto, es una, y yo le decía, es una de las habilidades, skills, más difícil para desarrollar en los estudiantes, que trabajen en equipo, que hagan un trabajo colaborativo, todo lo quieren hacer solo, pero yo creo que es un proceso difícil, más no imposible, y entre todos lo podemos lograr. Por eso tenemos esa parte de la coevaluación, enseñarles a los estudiantes que entre todos nos podemos apoyar, que es un conocimiento que se construye a medida que se van aprendiendo nuevos conocimientos, a medida que se va avanzando en los cursos y que no solamente es en el aula de clase, que por fuera de clase podemos crear unos lazos, unos grupos, unos equipos, unos conjuntos de conocimientos. Entonces, es una guía, no solo didáctica, sino emocional. ¿Listo? ¿Qué más tenemos entonces acá en este cuadro? Recomendaciones. ¿Listo? Somos esos agentes que promovemos recomendaciones de todo tipo a los estudiantes, ¿cierto? En la parte didáctica, en la parte estratégica, qué actividades pueden realizar ellos. Muchos de ellos nos dicen, profe, es que no sabemos qué páginas hacer, qué visitamos, qué hacemos, dónde encontramos. Entonces nosotros somos este puente, estos mediadores para recomendarles a los estudiantes qué tipo de ejercicios pueden realizar. ¿Qué tipo de herramientas? Exacto.
¿cierto? ¿Qué herramientas pueden utilizar? ¿Qué aplicaciones pueden utilizar? Hay algunos instructivos de tareas que nos dicen hagan un podcast, hagan un mapa mental, un mapa conceptual, hagan un video y hay estudiantes que ni siquiera tienen las herramientas, entonces hay que facilitarles todas esas herramientas a los estudiantes. Construcción del portafolio y la evaluación. Es un proceso, ese portafolio, creo yo, no sé, el profe Yapicon también me podrá corregir. A veces yo no lo hago desde tres momentos, tres portafolios, sino que para mí, o a veces lo concibo y le pido a los estudiantes un solo portafolio, porque es un proceso que los tomamos desde el principio y vamos avanzando y creando conocimientos hasta el final, que sí miro y observo los portafolios en los tres momentos, pero concibo el portafolio como una sola línea, un solo proceso, donde inicio con el estudiante acá y lo llevo acá, ¿cierto? Explicar procesos y moderar la creación de las carpetas. Me parece muy creativa la idea de la profesora Luz Marina, que el estudiante no tenga un solo drive y que ese drive lo comparta con todos los profesores, así todos podemos tener esa recopilación de todo lo que el estudiante hizo en los cursos anteriores y cómo va alimentando y construyendo su portafolio. Listo. En la parte emocional, entonces tenemos animar en las dificultades. No todos los estudiantes tienen la habilidad para el aprendizaje del idioma, entonces hay que estar como muy atentos a esos estudiantes, crear grupos de trabajo, esa cooperación y motivarlos a salir adelante y que sí se puede, ¿cierto? Que sí se puede. Bueno, no sé qué otras observaciones, qué otras reflexiones por parte de ustedes, Anderson, por parte de los otros compañeros, Laura, Victoria, Marina, Margaret, Marta, Anderson, Bárbara, nos pueden dejar para este día de hoy, tostando los granos de pibre. Sí, los tostamos de manera adecuada. Sí le dimos el puntico a ese tostado. Y mire lo que Luz, usted decía también ahorita, exacto. De que es un profesor guía, es un profesor, nos decía el profesor Picón también, es un realimentador, ¿sí? Porque hacemos ese trabajo de manera grupal, ese feedback de manera individual, de manera grupal, pero siempre debemos buscar ese espacio, buscar la manera, las alternativas de estar ahí realimentando ese ejercicio. Cuéntanos, Luz Marina, ¿qué nos quiere decir? Gracias, profe Sandra, muchas gracias. Y Anderson. Luz Nosotros, Marina y luego Anderson. nosotros cuando llegamos, ya, Cristian, dale tú primero. Sí, Luz, vamos concluyendo, ¿sería tan amable dejar de compartir para Sí, mostrar ya. exacto las piezas publicitarias? Ay, mil gracias. Claro que sí. Cuando llegamos a tomar un curso de PIFLE y trabajamos en la Universidad de Antioquia, a veces asumimos o creemos supuestos. Es que los estudiantes deben hacer esto, ya saben esto. Es que los estudiantes deben ser muy autónomos, pero resulta de que los estudiantes, nosotros somos los que los guiamos a ser autónomos. Nosotros somos los que los guiamos a ellos a sentir confianza con el idioma. Entonces a veces asumimos cosas y hay una comunicación neutra en la clase y no afectiva. Entonces el estudiante no se atreve a preguntarle a un docente o a decir, no sé, profesora. Precisamente todo eso lo que decían todos ustedes, hace parte de ser guía, de hacer un buen acompañamiento, independiente de que el estudiante cancele porque se le dificultaron muchas cosas, pero que te diga al final, profe, tuve el apoyo suyo todo el tiempo, no me retiro por usted, sino por otras circunstancias, a veces se saben de la mano de nosotros, pero hay muchos estudiantes que a veces necesitan esa mano de nosotros en todo este proceso. Muy rico, colega, muy rico ese taller. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu participación. Anderson. Agradecerles por el espacio, de verdad que lo estoy aprovechando al máximo. Me ha encantado y muy de acuerdo con Luz Marina, asegurarnos siempre de que cada estudiante aprenda algo. Quizás no todos aprenden lo mismo, ¿verdad? Algunos quizás toman una parte y quizás otros toman otra. Asegurarnos como profesores que ellos realmente se enriquecieron de alguna manera con el curso.
hacer nuestro trabajo de una manera muy ética, siempre en ese sentido, y asegurarnos de darles a ellos ese plus, ese conocimiento adicional. Y yo he notado que algunos aprenden unas cosas y otros aprenden otras, aunque se trabaje lo mismo y estén en el mismo grupo. Entonces, muy contento con los talleres y en la medida de mis posibilidades quisiera seguir participando. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Anderson. Muchas gracias, Anderson. Nos vemos este martes a las 2 con el taller Luz Marina. Claro que sí, Luzma. Por supuesto que sí, estaremos ahí acompañándote en el taller que nos vas a presentar el martes. Estaremos ahí acompañándote. Ahorita ya Cristian también les está mostrando ahí. Dale, Cristian. Muchas gracias, Anderson, Luzma, a todos ustedes por la Muchas participación de hoy. gracias a todos, profe Picón. Muchas gracias. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias a todos, a todas, cafecistas, estrellas, Estela, Marcela, Así quienes es. van a estar cumpliendo con esta sesión de cafés con aroma pifle, todo lo que nos convoca en términos de metodología, evaluación, prácticas, preocupaciones, inquietudes, sugerencias, en una sesión más práctica el próximo viernes en el auditorio de coworking del edificio de extensión. Sin embargo, muy unido a lo que dialogamos el día de hoy en términos de ese apoyo emocional que le brindamos a nuestros estudiantes, nuestra colega Luz Marina nos va a estar compartiendo el café de este martes 14 a las 2 de la tarde en modalidad presencial, comunicación asertiva. Cómo nosotros podemos establecer unas estrategias en promover apoyo socioemocional a nuestros estudiantes y entre colegas. Y un poco también para recordarles que les hemos enviado la invitación a nuestra jornada pedagógica que va a tomar lugar también, va a tomar lugar el 4 de diciembre en el edificio San Ignacio. Entonces, si no se han inscrito es el tiempo porque hasta el martes 14 hay plazo de inscripción. Y no menos importante, inteligencia artificial, uso práctico en el diseño de actividades en el aula, que lo va a estar liderando el profe Juan Fernando Montoya de manera presencial en la sala de cómputo el 28 de noviembre. Entonces esperamos que estos últimos cafés del año se aprovechen de la mejor manera. Mil agradecimientos a todos, a todos. Edgar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que también tengamos otros espacios para seguir compartiendo. Yo pensaría que sí. Gracias por invitarme. A ti, Tengan un Edgar. buen fin de semana. Igual para abrazo. ti. Mil Muchas gracias. gracias. Gracias Disfruten a el todos. puente. Hasta pronto. De Muchas verdad, para gracias. Chao, ustedes. se Muchas cuidan. gracias. Chao, chao. Gracias. Bye bye. A Gracias. ustedes, Bye. a ustedes por el compartir.